Estamos acá hablando con Diego Rojas, periodista, autor de El kirchnerismo feudal, la cara de Cristina en las provincias. Una investigación que te llevó ¿cuánto tiempo, Diego? Son 2 años en las que estuve viajando. Bueno, buenos días, Buenos María días. Julia. Veníamos hablando de antes, no te saludé. Claro, no, fueron 2 años en los que estuve viajando por varias provincias del interior y creo que esta es la cristalización, ¿no? de esta investigación luego de este tiempo. Que me parece que lo que intentaba realizar era ver cómo se cristalizaba justamente el discurso del gobierno nacional que se muestra a sí mismo, o quisiera mostrarse a sí mismo como progresista, transformador, de cambio, en su manifestación realmente existente cuando se trata de las papas. A la hora de las papas. Entonces, es interesante porque vos ves a un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos, sí, y viajás a Formosa, que está, digamos, acá a 600 kilómetros, y tenés un gobierno no solamente conservador, no solamente reaccionario, sino fascista, digamos, un gobierno fascista de esa naturaleza. Y entonces me parece que ahí el discurso del gobierno se resquebraja, ¿no? Claro. Porque no se manifiesta tal como quisiera mostrarse, sino que se manifiesta en esta... El kirchnerismo en Formosa es Gildo Insfrán. Sí. Y Gildo Insfrán, aparte, cada vez que puede, participa de actos con la presidenta, o sea que tiene además un protagonismo. No todos los gobernadores aparecen en actos con la presidenta, pero hay un respaldo explícito en la cuestión gestual, ¿no? Pero claro, porque no solamente digo, es muy interesante lo que decís, porque habría que remarcar que el kirchnerismo es muy sabio en la puesta en escena, digamos. O sea, el kirchnerismo no se puede señalar que el kirchnerismo sea ingenuo a la hora de mostrarse a sí mismo. Y el último 25 de mayo, digamos, estaba Gildo Insfrán junto a la presidenta. Después de las derrotas en las PASO, la presidenta recibió a Gildo Insfrán y le decía Gildo, digo, ¿Y qué encontraste en Formosa? Encontré en varias provincias, pero Formosa es como, digamos, el epítome de esto, ¿no? Pero en Formosa hay una situación de totalitarismo muy grande que lleva a que la gente formoseña se refiera a Gildo, quienes tienen una cierta conciencia política. Sí. Digamos, no revolucionaria, sino la gente radical dice que esta es la dictadura. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en Formosa Gildo Insfrán gobierna desde hace más de 20 y pico de años. Sí. En el Poder Ejecutivo, él está en el Ejecutivo desde hace más de 25 años, en el gobierno desde hace 18. Por lo tanto, habría que pensar que un chico que tenga 30 años, todos los pibes de 30, pibes no, sino gente joven de 30 años, no tienen otra imagen del poder que no sea aquella personificada por los rasgos de Gildo Insfrán. Es muy fuerte esto. La gente le dice en Formosa el tío Gildo y lo tiene incorporado como algo imperecedero, imposible de dejar aparte, ¿no? en la esfera del poder. ¿Qué otros apodos, qué otras maneras de llamar a los señores feudales en las provincias encontraste? Además del tío Gildo. No, bueno, mira, es interesante porque en Tucumán, por ejemplo, no hay apodos muy fuertes, pero sí se puede encontrar a una pareja gubernamental muy fuerte, que es la de Alperovich y Beatriz Rosqués, que además es la... tercera en la línea de sucesión. Y alguna vez fue presidenta, porque alguna vez viajó Cristina y alguna vez viajó Butú y fuimos gobernados por Beatriz Rosqués, que gobierna la provincia tal como si fuera una empresa. Pero lo impresionante es que si vos haces superponés, ¿no?, el árbol genealógico de Alperovich con el organigrama de funcionarios del Estado, se encastran muy claramente, porque es impresionante ver cómo la familia Alperovich Rosqués ha acaparado los puestos del Estado de un modo muy evidente. Pero no solamente esto, es impresionante que los Rosqués Alperovich, o Alperovich Rosqués, han usado una justicia adicta para evitar que la justicia investigue crímenes. Por ejemplo, el de Paulina Legos, no sé si ustedes estarán al tanto, todo el público, pero una chica de 23 años asesinada en 2007, cuyo cadáver apareció 13 días después de su desaparición a la vera de la ruta, comido su cuerpo por los animales de carroña. Bueno, se determinó que esta chica había sido asfixiada por ahorcamiento, esto lo dice la autopsia,
que estuvo refrigerada en algún tipo de heladera y luego tirada en la ruta. Esto se sabe ahora, en 2013 se saben estos detalles de ese crimen. De ese crimen, porque durante 7 años la familia de Paulina, es decir, el padre Alberto Levos, no tuvo acceso a la causa durante 7 años. ¿Por qué? ¿Es inconstitucional? No se un podía. derecho. Era increíble. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado a él en 2010 y me decía, no puedo acceder a la causa. Y yo decía... ¿Pero qué le decía? O sea... Decía, no, el fiscal decía no. O sea, ¿cuáles son las características del feudalismo en las provincias? Una cosa te quiero decir, justamente, ¿por qué no sucedía esto? Una de las líneas de investigación muy fuertes del crimen de Paulina Levos es que puede haber sido uno de los hijos de Alperovich en una fiesta, tal como el caso de María Soledad Morales. Se zarparon, quizás la hayan asesinado en esa fiesta. Esta es una hipótesis muy fuerte con testigos y por eso no se investigó. Y entonces, recién este año, a partir de marzo, digamos, debido a los reclamos, se pudo abrir la causa y pudo llegar al padre y puede saberse este encadenamiento de sucesos que fueron evitados de ser difundidos explícitamente por la Fiscalía, lo cual muestra un grado de impunidad tremendo, ¿no? Bueno, por eso estaba pensando mientras vos me decías estas características de las provincias que funcionan bajo el poder de estos señores feudales que hace tanto tiempo que las están gobernando. La justicia dicta, por ejemplo, una de esas características. La cantidad de familiares adentro de la estructura de poder, otra de esas características. ¿Qué otras características encontraste? Mira, el conservadurismo, el clericalismo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Salta, a mí me resulta notable porque estamos en Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad muy... Y convive esto, ¿no? Sí. Convivimos en nuestro país con estos lugares de avanzada, quizás uno puede pensar en algo más bien, digamos, cosmopolita, claro, contemporáneo, con chicos que en la primaria en Salta tienen que rezar obligatoriamente al ingresar a la escuela, tienen una hora de religión todos los días, de religión católica, y esto, digamos, que remite a una cosa que no es, digamos, pensable en términos, digamos, de progresismo, sí, que se combina con que el gobierno de Salta, digamos, que está regido por Urtubey, que es kirchnerista, impide que se dé la educación sexual a los sectores de los secundarios. Y Salta tiene una pandemia de embarazos adolescentes. Es la provincia donde hay el más alto grado de embarazos entre chicas de 14 y 17 años se produce en Salta. Y los manuales de educación sexual, porque es una ley nacional que están elaborados por el Opus Dei de Valladolid. Entonces, y te dicen ahí los manuales, vos lo lees y es increíble, dicen, el preservativo promueve la promiscuidad, no es eficaz en la prevención del HIV. Y todo eso, más allá de que la educación sexual en los secundarios sea una norma nacional, debe ser aplicada por las provincias, o las provincias deben adaptarla cada una a su juicio. Pero esto no sucede. Es notable porque Urtubey, por ejemplo, escribió una carta al diario La Nación donde decía, no me avergüenzo si ustedes me quieren denominar como... feudo progresista. Feudo progresista. La parte progresista no la encontramos todavía igual, ¿no? Pero él decía, en esa misma carta de La Nación, Urtubey decía... Orgulloso decía, si vienen si viene una pareja gay a casarse a Salta, yo le voy a tirar de todo menos arroz. Y esto es textual, lo decía un gobernador, le voy a tirar de todo menos arroz. Entonces conviven estas dos... Bueno, vos habrás visto en Infobae una encuesta muy interesante que fue mandada a hacer... hacia la Universidad de La Matanza, por Infobae, en la que se reflejaba cómo la gente, cómo los argentinos apoyábamos en nuestra mayoría medidas progresistas y también nos calificábamos como católicos, como que eran contradictorias una cosa con la otra. O sea, si sos un católico practicante, es muy difícil que aceptes algunas de esas otras medidas. A mí me parece que esto puede suceder y está muy bien en términos individuales. Como ciudadano uno puede tener este tipo de manifestaciones. Pero cuando se accede al poder del Estado y se llevan adelante, y esta contradicción se produce entre la ley y lo que el Estado lleva adelante, entonces no solamente se rompe la norma de la ley, sino que se producen situaciones de criminalidad. Por ejemplo, en Salta, bueno, tal como acá, igual, de todas maneras habría que decirlo, en Buenos Aires, digamos, la Corte Suprema dijo que hay abortos no punibles, ¿no? Cuando son realizados porque devienen de una situación de violación.
En la ciudad de Buenos Aires se aplican a cuentagotas. En Salta se ha decidido por una orden del Ejecutivo que no se realicen directamente. Entonces, la opinión es posible de realizar en términos de un ciudadano. Un ciudadano puede ser católico y puede tener un derecho a la conciencia y de decir que no le gusta el aborto. Pero cuando el Estado dice que no le gusta el aborto, produce un crimen. Porque en la Argentina de hoy, una de las principales causas de la muerte de las mujeres son los abortos mal realizados de manera clandestina. Entonces, cuando se rompe la esfera de la ley, se producen muertes. De todas maneras, a nivel nacional también ese es un tema pendiente, ¿no? Que no se ha terminado de debatir el tema del aborto. ¿Crees que esta supervivencia de los señores feudales tiene que ver con una falta de interés político del poder central o con cómo está dada la distribución del poder entre Buenos Aires y el resto de las provincias? No, yo creo que justamente muchas veces, y eso es algo bastante que habla de las miserias del poder político, porque se dice lo siguiente: bueno, no, yo tengo que bancar a Bebe Herrera porque tiene muchos kirchneristas dicen lo siguiente, ¿no? Cristina no puede romper con Bebe Herrera, que reprime a la gente que se manifiesta en contra de la megaminería en Famatina, por ejemplo, para dar un ejemplo, porque tiene 2 senadores de La Rioja que si no los contiene en su arco, digamos, de gobierno, irían en contra de su proyecto político. Sin embargo, esto, digamos, muestra cómo se condicionan uno a otro y cómo luego el gobierno central del kirchnerismo promueve a Bebe Herrera. De hecho, esto es muy fuerte porque Bebe Herrera, que fue menemista cuando tuvo que serlo, luego fue kirchnerista cuando hoy hay que ser kirchnerista, sin embargo le hace monumentos a Menem, promueve que Menem sea candidato del kirchnerismo y entonces se produce una suerte de promiscuidad, ¿no? que en la que todo está mezclado en función de esta realpolitik, ¿no? Sí. Pero que sin embargo lo que deviene es esto, que el kirchnerismo promueve la eternización de estos gobernadores en el poder y la eternización de estos métodos de gobierno y del conservadurismo en las provincias. Lo mismo que ha venido sucediendo con todos los gobiernos hasta aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando de 25 años, estamos hablando de 20 años, nadie ha querido meterse con este tipo de poderes o en lograr que no pasen, o sea, meterse, por ejemplo, con los temas de justicia de las provincias, ¿no? Todo queda en un status quo. Sí, igual María Julia, a mí me parece que lo notable es lo siguiente, porque este gobierno se dice a sí mismo transformador. Claro, no es lo mismo, sí. No es lo mismo que de la Rúa, nadie le iba a exigir a De la Rúa que rompiera, y nadie le iba a exigir a Duhalde, y a Menem menos. Pero este gobierno se dice a sí mismo, nosotros somos el gobierno del cambio. ¿Pero qué cambio? ¿Cómo es posible que sea el cambio cuando sos aliado y transformás que en Formosa, Children's Francia, el kirchnerismo realmente existente? No, hay una contradicción muy fuerte y es lo que trato de remarcar. De todas maneras, este libro también plantea, digamos, los espacios de resistencia, que me parecen que hay a este espacio duro de conservadurismo se le oponen espacios muy fuertes de resistencia y de luchas y de oposiciones que ni siquiera están dados por la oposición tradicional, sino por los sectores laboriosos, por los sectores, digamos, no hay que olvidar que, por ejemplo, en Famatina venció a Bebe Herrera. Sí. Venció a la Cisco Mining Corporation, a Bebe Herrera y el proyecto de desarrollo megaminero del gobierno nacional. Entonces me parece que hay posibilidades de pensar en cómo se puede ver y pensar que hay posibilidades de futuro interesantes. Una cosa, en Tucumán, por ejemplo, frente a lo de Paulina Legos, esta semana se están tomando las facultades tucumanas. Sí. Ahora hay 5 facultades tomadas. Pero lo hacen, ¿sabes? Porque la principal causa es, la principal consigna es para que cese la violencia de género, la trata y la muerte, porque violaron a unas chicas tucumanas en el camino a la facultad. Y entonces son los estudiantes que tienen que tomar en sus manos lo que no hace el gobierno, que promueve la impunidad, y son ellos los que reclaman que cese la violencia de género contra la mujer. Entonces
es conmovedor por un lado, es impresionante por el otro, pero muestra que puede haber espacios de resistencia y de Y la otra futuro. cosa es lo difícil que es filtrar todos esos temas en los medios nacionales, ¿no? Porque me estás contando cosas que han sucedido y están sucediendo y que no tienen el mismo registro en los medios nacionales de la cobertura, ¿no? Y pese a su gravedad enorme, como esto que me estás contando. Diego, ¿se puede encontrar en librerías? ¿También se puede encontrar a través de alguno de los sitios como Baja Libros o algún otro? Sí, está el ebook de Planeta. Planeta Sí. es la editorial que publica este libro. Hay un ebook y además está en las librerías porque tiene una buena distribución. La Muy editorial bueno, Planeta, muy bueno. Bueno, te felicito. Muchas Gracias por gracias. haber venido a visitarnos. Gracias, María Julia.